there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y yo voy a estar supliendo el día de hoy al hermano Swagger. También en el panel hoy tenemos al doctor David Watts, enseguida de él Dave Smith, el hermano Perez Reagan, también el reverendo, y el doctor Dupree. Así que estamos muy felices de tenerlos a ustedes acompañándonos. Estamos estudiando Romanos capítulo 8 y con honestidad hemos estado repasando un poco esos versículos, pero para poder darles una duración de tiempo, probablemente hemos estado viendo Romanos 6, 7 y 8, o vamos a estar haciendo lo que son los grandes capítulos sobre la santificación en Romanos. Romanos es el tratado singular de la experiencia cristiana que existe en un volumen. Pablo lo escribió desde la iglesia en Corinto. Creo que un hermano que los temas prominentes en Corinto tal vez lo impulsaron a escribir esta disertación entera sobre cómo vivir para Dios de la manera correcta que en cuanto a la corrección que se necesitaba para Corinto. Y probablemente, no sé, tal vez en cuanto a lo que estaba sucediendo en Romanos, así que tal vez fue ese marco de tiempo y tal vez esta es mi suposición, esta es la larsonología, ¿verdad? Pero bueno, viéndolo y pensando, ¿saben? Yo no dudo que él sintió la necesidad de escribir el proceso de cómo vivir para Dios de una manera que no se había hecho antes. Cuando él estuvo aquí hace unas semanas, el hermano del caballero Joshua West. No, su amigo, no su amigo, pero usted no tiene su amigos. Amigo, el amigo de él. Sí. el de los generales de Dios. Larian. Hermano. Sí, disculpe, usted ya sabía, pero no es su amigo. No es tu amigo. Él dijo esto y yo he estado bueno, eso me llamó mucho la atención porque por el deseo de escribir. Él dijo que Martín Lutero dijo que si usted quiere cambiar el mundo, ponga la pluma sobre el papel. Si quiere cambiar el mundo, y es exactamente lo que hizo Pablo cuando él escribió el libro de Romanos. Entonces, hemos estado repasando esto, y una vez más, hemos estado repasando los últimos 6 meses bastante, pero hemos mantenido muy bien en estas últimas semanas la enseñanza y hemos visto Romanos 6, donde vemos que el poder de la naturaleza pecaminosa es roto. Romanos 7 nos declara la verdad de que aún un creyente nacido de nuevo no tiene la capacidad, escúchenme, no tiene la capacidad en sus propias fuerzas de vivir para Dios. Esa no es la avenida y ese no es el camino. Pablo nos dio su propia experiencia en eso, en Romanos capítulo 7. Como creyente nacido de nuevo que entendía el nuevo pacto, él se enteró muy rápidamente de que él aún califica como una persona que está entregada al pecado y aún es una persona que califica como un miserable de mí. La mayoría de cristianos no quieren admitir eso. Cuando llegamos a la enseñanza de esta sección, en cuanto a la Biblia, la mayoría no quiere estar de acuerdo. Quiere ver a Pablo como el primer supercristiano y a ellos mismos como el segundo. Y no existe tal persona, ni antes ni ahora. Así que al estar viendo estos pasajes y al entrar a Romanos capítulo 8, Pablo ha definido lo que un cristiano es. Y esa es una persona que está en necesidad de un poder sobrenatural, y él se refiere a este poder en Romanos 8:2 como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, seamos claros, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en realidad es el Espíritu de Dios implantado que entra a morar a cada creyente nacido de nuevo. Es una nueva fuente de vida. Kenneth Wuest dijo en Romanos 6 que recibimos una nueva fuente de vida y realmente
significa una nueva fuente de poder y es el Espíritu Santo. Esto fue profetizado en Ezequiel 36, que habría una fuente de poder que vendría con un nuevo pacto que de una manera sobrenatural supliría la habilidad de aquellos que estaban en relación con Dios, en pacto con Dios, y bueno, insinúa que los fortalecería con una habilidad de vivir la vida que Dios había inspirado y deseado que ellos tuvieran. Entonces vemos en Romanos 8:2 que hay una nueva fuente de poder y también encontramos que no viene como resultado de que usted y yo sigamos leyes, reglas, y que de hecho es muy claro. Pablo dice que no debemos poner nuestra fe ni nuestra fortaleza, nuestra esperanza en lo que es algo de la carne. Los que andan conforme a la carne van a experimentar fracasos, mientras que aquellos que andan conforme al Espíritu, Romanos capítulo 8, del 1 al 4, van a encontrar a este nuevo ayudador, a esta nueva fuente de poder, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para que estén activos en su vida. Hermanos, una vez más, la palabra clave, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Antes de que lleguemos al versículo 5 y que leamos y pasemos más allá, queremos añadirle algunas de las otras cosas al trasfondo. Yo no. ¿Alguien? Bueno, usted mencionó antes que Pablo había escrito desde Corintios. Corintio realmente era una ciudad donde bastante de las personas habían servido en Roma, se iban a jubilar. Era bien mundana, una ciudad bien mundana. Y muchas veces he pensado, cuando pienso de Corintio, entre más cambian las cosas, más permanecían lo mismo. Pueden cambiar los nombres y los rostros de Corintio y mirar lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Entonces, mientras leemos Romanos, dándonos cuenta de el antecedente que estaba escribiendo de Corintios, es tan aplicable hoy como el día que él puso la pluma en el papel. Sí, bueno, una vez más, una de las cosas que una vez más era mi pensamiento al estar enseñando en 1 Corintios y Romanos a lo largo de los años, que tal vez Pablo sentía la necesidad de proteger la iglesia en Roma y que es algo que se estaba formando una vez más detrás del edicto del 49, cuando todos los judíos estaban o fueron expulsados de Roma. Hubo otro edicto en el 55 que los trajo de vuelta. Y bueno, hubieron problemas allí que eran similares a los problemas que Pablo había enfrentado en Corinto. Entonces, mientras que él estaba escribiendo y mientras él estuvo allí reflexionando sobre esos temas, él escribió instrucciones que, una vez más, yo digo que son el tratado singular más excelente de la fe cristiana, pero en cualquier dirección. Bueno, esta mañana estábamos leyendo en Gálatas y hemos citado esta cita bíblica bastante, Gálatas 5:16, y esto os digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para mí, esa comparación entre Romanos 8:2 y Gálatas 5:16 es importante, porque Pablo, cuando está hablando de esta victoria de andar en el Espíritu, esto se lo está escribiendo a creyentes, ¿no? Correcto. A creyentes. Entonces, no está escrito para aquellos que están perdidos. Así que si a usted hay que recordarle, y si él está recordando al creyente que ande en el Espíritu y que no satisfaga los deseos de la carne, entonces es posible para que el creyente trate de satisfacer los deseos de la carne al poner su fe en cosas carnales, al poner su fe en sí mismos o en sus obras. Así que el andar en el Espíritu, la ley del Espíritu de vida, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos poniendo nuestra fe en la obra consumada del Calvario. Así que yo creo que estas dos cosas son importantes, porque hay muchas personas que
quieren decir que un cristiano no debe de luchar con diferentes cosas o no debería de tener estos problemas, pero cuando nosotros quitamos el enfoque de la cruz, entonces vamos a empezar a tener esa mente carnal, vamos a empezar a luchar con diferentes cosas. Así que la naturaleza pecaminosa existe, esas cosas que existen en nuestra carne y van a quitar el enfoque del objeto correcto de la fe. Probablemente yo estoy presentando un pensamiento fuera de lugar en este pasaje, pero cuando yo me fijo en Romanos 7, encuentro que Pablo se declara a sí mismo como una persona que está luchando con esos deseos internos y yo creo que a veces fallamos en reconocer de que como miembros de la raza caída, aún sin cambiar el objeto de nuestra fe, encontramos nosotros mismos que tenemos que lidiar con lo que hemos tratado con lo que usted presentó en Gálatas, las obras de la carne. ¿Qué piensa usted? Bueno, eso es lo que alguien que no le agrada nuestra interpretación de Romanos 7 acerca de Pablo, cuáles son sus luchas, lo que él está describiendo. Así que dicen, usted me está diciendo que después de que él estaba de camino a Damasco, después de este encuentro con Jesús, entonces Pablo se apartó. No, él no se apartó. Estamos diciendo de que él era creyente, pero él está hablando acerca de las luchas porque él vuelve a la ley. Por lo tanto, la ley revivió, yo morí. Está hablando de su lucha como creyente. Y eso es lo que necesitamos entender, de que esto no es él hablando antes de la conversión. No creo que eso sea algo malo, creo que es algo bueno, que él es honesto, transparente. Él nos está dando lo que se necesita para vivir para Dios, porque mucha gente no entiende, eso es lo que le hace falta, cómo vivo victoriosamente para Dios. Así que para que alguna gente diga de que Pablo estaba luchando después de su conversión, dicen, bueno, eso es como algo blasfemo, una blasfemia, y no lo es. Creo que es... ¿Cómo lo puedo decir? Es una expectativa irrealista que usted y yo pensemos que un deseo de la carne jamás va a llegar a nuestra vida, y yo creo que esa concupiscencia o deseos de la carne, y aquí es donde algunos de nuestros predicadores de la cruz van a quedarse sorprendidos, no siempre es a través del resultado del cambio del objeto de fe, es el hecho de que yo soy un ser humano y yo encuentro en mi ser un deseo de algo que no debe estar allí. Y yo creo que esto es a veces algo que está completamente, resistido por los predicadores de la cruz. No, usted jamás va a tener un problema, a menos que usted cambie el objeto de su fe. Pero yo creo que si usted se despierta en la mañana y usted respira, el potencial de experimentar la concupiscencia o deseo de la carne ciertamente existe. Y Pablo nos presenta de que hay una ley de oposición. Él dice, yo encuentro en mis miembros, en mí mismo, no encuentro nada bueno. El querer hacer el bien está presente en mí, pero cómo hacerlo no lo encuentro. Dice, yo encuentro una ley. Esto es algo constante en mí que es contrario a el carácter y la naturaleza de Dios al que yo quiero vivir. Es carnal. Ese es el punto, pero debemos tener cuidado con eso. Porque la carnalidad a menudo es la definición de el hombre no salvo y correctamente. El tener un hombre carnal sería un hombre no salvo. Aun a que seamos glorificados, somos corruptibles. Y ese es el punto. La gente con el objeto correcto de la fe o sin el objeto correcto de la fe, cada creyente nacido de nuevo va a vivir propensidades pecaminosas que no vienen de afuera, sino que surgen del corazón. David Burke lo ha dicho una y otra vez,
yo dejé de sorprenderme por las cosas que nacen de mi corazón. Es una buena manera de ponerlo, porque creo que todos entendemos lo que él quiere decir. Creo que esto confunde a la gente, y yo sé que si confunde al pueblo, Sí. o me ha confundido Así a mí, es. por lo tanto sí puede confundir a la gente, porque nosotros queremos que la gente entienda que ellos no pueden resistir el pecado en su propia fuerza. Pero tampoco les estamos diciendo de que cuando las pasiones pecaminosas surgen en el corazón, que está bien que ellos se involucren en eso. Sí, pero debería haber una expectativa de que como resultado de que yo sea miembro de la raza caída, entonces voy a tener que enfrentar ciertas cosas que me pueden sorprender. Eso no debe sorprender al creyente. Y aún lo siento, pero seguimos queriendo producir al supercristiano, este cristiano que no falla, este cristiano que no tiene ninguna actitud mala o ningún pensamiento malo, y aún así Pablo se declara a sí mismo en Romanos 7 que ese hombre que tiene la ley de la oposición en él es contrario a las cosas de Dios. Y eso no es solo porque ha cambiado el objeto de su fe. Así es. Ahora, si cambiamos nuestro objeto de fe, que es de lo que vamos a hablar aquí en un momento, nosotros comenzamos de manera equivocada con el pie izquierdo, por decirlo así. Bueno, de una manera muy mala. Va a ser un día malo en el asunto Sí. este. Nadie, no hay nadie más calificado que escribir como Pablo para escribir esta sección comparando la ley de la vida con la ley del pecado y la muerte, porque Pablo sabía la ley más que cualquier persona de sus días y había confiado en su ley para su relación con Jesús, bueno, con Dios. Entonces, estoy seguro que para Pablo, como ustedes han dicho, probablemente había una propensidad para él de confiar en lo que él había conocido y dependía. Sí, no hay duda alguna, es Romanos 7. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. Mientras comenzamos a crecer en Dios, hay bastantes personas por alrededor del mundo que confían en sus antecedentes religiosos para tener una relación en vez de crecer en Cristo. Y si ese antecedente religioso significa condenando a otros, juzgando a otros, eso es lo que estaba haciendo Pablo en el nombre de la ley. Sí, lo que yo trato de presentar relativamente a mi ministerio es transparencia. La transparencia sin un deseo de aceptar algo incorrecto. En otras palabras, decir, ¿saben qué, hermanos? Yo no hago esto perfectamente. Estoy haciendo lo mejor que puedo para seguir todo lo que soy y todo lo que debo, y es lo que tengo que hacer, es lo que usted tiene que hacer también. En ningún momento nosotros nos permitimos venir al pensamiento, no hay problema que yo sea así en cierta ocasión, o esto realmente no es tan malo. Cualquier cosa que sea contrario a la naturaleza y el carácter de Dios, yo no lo quiero en mi vida. Sí. No lo quiero allí. Y mi actitud debería ser que necesitamos asegurarnos de deshacernos de esto. Pero yo no veo un deseo de una transparencia voluntaria en el ministerio en lo absoluto. Yo no lo encuentro. Tememos que si realmente le decimos a la gente lo que pensamos, en ocasiones, bueno, no va a haber más salario, no va a haber esto, aquello, y es casi, bueno, y es algo dañino hacia las ovejas porque después ellos no van a poder ser transparentes tampoco. Uh-huh. Y eso es dañino. Así que en algún lugar tenemos que encontrar ese balance. Yo no lo encuentro. Hemos hecho al predicador de hoy el más famoso, el más popular. Él recibe todos los aplausos y todos los alardos de la gente. Nosotros como ministros, si no podemos admitir que nosotros crecemos continuamente en Cristo y en nuestro conocimiento,
y nos convertimos como Juan el Bautista cuando dijo, yo tengo que menguar para que Él crezca. Cuando pensamos que ya hemos llegado, en realidad nos hemos subido al autobús. Sí, estoy de acuerdo, doctor, pero yo aún digo que el cristianismo, y lo que no estamos diciendo es que los ministros dicen, yo soy carnal vendido al pecado. No estamos diciendo eso. No estamos diciéndolo. Pero Sí, por el temor. De que vamos a ser malentendidos. El temor bueno, la gente va a decir, ese pastor tiene problemas, y todos tenemos problemas, y Correcto, todos... sí. Yo creo que es parte por la cual muchos de los ministerios que son conocidos, muchos de esos ministros se quitan la vida porque han luchado y sienten como que no pueden ser honestos, no pueden ser transparentes, temen de perder sus posiciones, sus salarios, sus casas, lo que sea. Es algo muy triste que no podemos reconocer cuando estamos luchando, porque todos tenemos esos Bueno. tiempos y tememos de esa disciplina, tememos de esa reputación que sea dañada y esa represalia. Y hemos hablado en algunos programas atrás, lo dijimos, el hermano Swagger salió al aire en su programa radial y dijo, yo estaba enseñando la doctrina equivocada y el Señor me castigó, me reprendió por ello. Y él pensó que le iba a costar su audiencia, pero toma mucha integridad, mucha entender quién uno es, el Señor, y decir, el Señor trajo convicción a mi vida por eso, y lo que estoy haciendo no es correcto y tengo que decirlo públicamente. Eso no se ve muy a menudo. Sí, y el otro lado, Dave, el problema real que tenemos es el fallo moral de Gálatas 6:1. El que vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. No tenemos eso en nuestros cajones de herramientas, por decirlo así. Desechamos a la gente, los aventamos en vez de enseñarles, y voy a saltarme hacia el 8:5 ahora, si es posible. En vez de enseñarles qué es lo que el capítulo 8 realmente nos enseña. Porque si queremos restaurar a alguien, que sea predicador o un miembro de la iglesia, usted quiere restaurarlos a la plenitud de su potencial más alto en Cristo, y van a tener que comprender Romanos 8 del 1 al 4, reconocer que la ley del Espíritu de vida es la obra del Espíritu Santo que desesperadamente se necesita en todo y cada corazón y vida. Y luego el 8:5, si usted lo lee, por favor, Dave, esto nos enseña a cómo obra el Espíritu Santo. Porque los que viven conforme a la carne se ocupan en las cosas que son de la carne. Se refiere a los creyentes que tratan de vivir para el Señor por medios además de la fe en la cruz de Cristo. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquellos que colocan su fe en Cristo y la cruz, lo hacen exclusivamente y hacen lo que el Espíritu desea, que solo puede traer la victoria. Ahora, discúlpeme, por favor. El tema que tenemos que ver aquí es que de lo que estamos hablando es una dirección de la mente. Es un enfoque mental en cuanto a cómo vivir para Dios. ¿Cómo puedo yo levantarme en la mañana y decir cómo voy a vivir para Dios el día de hoy? ¿Tengo yo mi lista de obras? ¿Tengo yo mi lista de responsabilidades? Y una vez que llene todo eso y cumpla de acuerdo a cómo Dios se haya agradado de mí, me haya aceptado, Él me va a ayudar a través de mi día. ¿O será que me levanto en la mañana y digo, como dijo un predicador, y me encantó desde que él lo dijo, Señor, el que tú amas ya se levantó. Señor, el que tú amas ya se levantó. ¿Cuál es nuestra actitud? Esa es la diferencia entre andar conforme al Espíritu o andar conforme, una vez más, la carne. La carne quiere que se le deba. Dios, tú me debes porque yo ya obré. Y el Espíritu quiere que reconozcamos que Cristo ya ha obrado por nosotros y somos aceptados.
que no tenemos que ser el que nos santifica a nosotros mismos. Hemos sido santificados. Si tenemos que aprender a progresar en la santificación, no justificamos nuestros errores, pero tenemos que aprender a crecer y progresar en la santificación. Esta es una mentalidad y Pablo se va a enfocar en esto completamente en la mayoría de este capítulo, si no es que en todo, porque es el que está buscando, el que realmente va a hacer que el cristianismo sea algo maravilloso y hermoso y algo poderoso, o una pesadilla relativa. Es una cosa o la otra. Disculpe. Adelante. Bueno, he tenido una pregunta y tal vez la voy a presentar y voy a escuchar que ustedes la respondan sobre la santificación. Y creo que la mejor manera de decirlo es así: cómo las disciplinas cristianas juegan en cuanto a la santificación, el papel que tienen en la santificación. ¿No tienen nada que ver con ello o pertenecen en la conversación? No estoy diciendo que confiamos en ellas para ganarnos nada de Dios, solamente me pregunto, ¿esa relación nos ayuda a entender la santificación? Bueno, muy bien. Primeramente, la santificación definida es libertad del poder del pecado, libertad del dominio del pecado. La única manera en que eso va a llegar a suceder es ¿cómo? Por fe en Cristo y lo que hizo en el Calvario. Muy bien, y eso me une con Cristo. Correcto. Yo soy crucificado juntamente con Él, sepultado con Él, resucitado juntamente con Él y libertado del dominio de la naturaleza pecaminosa, honestamente, libertado de todo el pecado. El poder del mundo, el poder del diablo, todo eso. Claro que sí. Entonces, esa es la santificación. 1 Corintios 6:11 dice que yo soy santificado cuando yo soy salvo. Y en el libro de los Hechos, la Biblia nos dice que Jesucristo le dijo a Pablo que él le predicaría a aquellos que son santificados por fe en mí. Bueno, si puedo añadir esto, yo entiendo. Sí, solamente quería aclararlo. No, yo lo entiendo, pero yo creo que la mayoría de la gente, lo que ellos piensan acerca de la santificación, lo que entienden cuando escuchan esa palabra es lo que continúa pasando Muy en bien. sus vidas. Así que me pregunto qué es lo que la gente piensa y qué se supone que debemos de Excelente. pensar acerca de las disciplinas en cuanto a la transformación continua. Bueno, yo creo que es absolutamente imposible que un creyente crezca progresivamente sin aceptar las disciplinas. Pero por eso es que yo quería enfatizar fuertemente Entiendo, sí. desde el principio, y esa es la razón. La vida que vamos a experimentar como cristianos nos conecta a la realidad de la naturaleza de Dios, su carácter y cómo Él hace las cosas. Y aprendemos del ejemplo de Cristo que el hombre no vive por pan solamente, sino por qué. Por toda palabra. Cada palabra que procede de la boca de Dios. Esto significa que al proceder y avanzar a través de este viaje o camino del cristianismo, voy a tener que aprender esta palabra. Voy a tener que aprender lo que Dios dice. Voy a tener que aprender cómo es que Dios piensa. Voy a tener que leer sobre el plan de redención de Dios. Así que yo estoy leyendo para localizar el conocimiento para que cuando yo sea confrontado con un problema que tenga que ver con mi vida, yo ya he obtenido esa sabiduría y el conocimiento en cuanto a cómo tratar con ello desde la palabra. Pudiera ser, la fe viene por el oír, y entonces cualquier aspecto pudiera ser leer, pudiera ser ir a Crossfire Correcto, los miércoles sí. en la noche, ir a la iglesia, el servicio general, ir al instituto bíblico, estar sentado dentro de una clase o teniendo una conversación con amigos, vociferantemente o no tanto, hablando acerca de las cosas de Dios, pero uno está discutiéndola, uno está poniéndola en el espíritu. La mayoría de gente, y ya sé que tenemos que irnos a la pausa, vamos a hacerlo, pero la mayoría de gente sabe que yo estoy pasando por una circunstancia peleando contra cáncer. Y ese cáncer está en etapa 4.
Yo jamás he estado tan al tanto y tan consciente de mi necesidad de conocer la palabra como nunca antes. Porque si yo quiero sentir ánimo, si quiero ser dirigido, si quiero saber qué es lo que Dios está pensando, si yo quiero saber qué está diciendo Dios, más me vale tener la palabra de Dios ya en mí. Ahora, jamás es incorrecto ir a buscarla. Usted vaya y escudriñe, por favor, vaya a escudriñar. Pero lo que yo he encontrado es que una y otra vez lo que he necesitado ya estaba en mí. Eso era lo que las disciplinas me proveyeron a mí. Cada mañana cuando yo me levantaba, yo caminaba y oraba. Cada mañana cuando yo me levantaba, yo pasaba por lo menos media hora en la Biblia, solo leyéndola, ni estudiando para los servicios, ni nada, ni tratando de estudiar para el programa aquí, no tratando de hacer nada, solamente leyéndola progresivamente. Y yo me hice más consciente de lo que Dios dice, lo que Él pensaba, lo que estaba allí. El no disponerse de la habilidad del Espíritu de Dios para revelar la palabra de Dios a nuestra vida es simplemente, bueno, voy a decirlo de esta manera, es una tontería. Sí, como bastante tonto. Sí, bastante, o más bien una tontería, un tonto. Usted tiene que saber qué es lo que Dios piensa. Entonces esto en mi mente pone la disciplina de leer, la oración, el estudio, ir a la iglesia, etcétera, etcétera, al principio de la lista. No es la fuente de la santificación. Sí. Por eso es que nos dirigimos a la pregunta que se respondió. Sí. Jamás queremos hacerlo la fuente, pero yo creo que sin que usted se tome el tiempo de enterarse de qué es lo que Dios quiere que usted sepa, usted jamás vendrá a hacer lo que Dios quiere que usted sea. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, ya nos pasamos del límite, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. Mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Muy bien, ya estamos de vuelta. Esperemos que estén disfrutando de nuestro estudio. Estamos en Romanos capítulo 8, viendo los versículos del 5. Bueno, enfocándonos en ese versículo, pero primordialmente estamos hablando de seguir conforme al Espíritu o seguir conforme a la carne. Una o la otra determinará si su experiencia cristiana es algo que sea placentero y de agrado a Dios, o algo que sea difícil y, para ser honesto, miserable. Tenemos el pensamiento aquí de que, una vez más, Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne se ocupan en las cosas que son de la carne, y hemos tratado de definir eso no como demasiada televisión o demasiados programas o demasiado fútbol o demasiado béisbol o cualquiera de esas otras cosas que algunos tipos consumen, pero de cualquier manera. ¿Los chocolates? Chocolates, sí, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que no es lo que la mayoría de cristianos piensan que es, y David ya lo he dicho 1,000,000 de veces, no se trata de lo que la mayoría de gente piensa, sino de tratar de vivir para Dios con nuestras fuerzas en vez de las fuerzas o la fortaleza que Él nos ha dado. ¿Piensa usted que sería mejor? Algunas traducciones dicen que ponen sus mentes en las cosas de la carne o ponen sus mentes en las cosas del Espíritu. Creo que es una traducción excelente porque realmente es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de Efesios 4. Y dice que pongamos nuestra mente en cierta situación y que lo mantengamos allí. Es una mentalidad. Y yo me refería a esto hace años.
y el hermano Swagger lo ha cambiado un poco, pero yo hice 2 diagramas. El primero era el que mostraba el antiguo pacto, el pacto de la ley y el pacto de estar bajo la ley, el pacto de Moisés, donde nuestro enfoque estaba en lo que hacíamos. Y luego el segundo era nuestro enfoque no en lo que nosotros hacíamos, sino que nuestro enfoque estaba en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, y andamos no en el pacto de la ley, sino en el pacto de la gracia. Y el hermano Swagger lo cambió un poco, pero presenten la vida cristiana derrotada, porque tiene que ver con los versículos 5 y 6 aquí. Dense cuenta que el enfoque es lo que sus ojos, lo que su mente, lo que su corazón es, o sobre lo que está enfocado. Dice, porque los que viven conforme a la carne se ocupan en las cosas de la carne. Si usted cree que el ayuno es lo que va a derrotar el pecado, usted se va a enfocar en el ayuno. Usted va a añadirle eso a su repertorio de actividades cristianas y van a ver eso y van a pensar, bueno, cuando yo ayuno, yo le voy a dar problemas al diablo, yo voy a vivir libre del pecado. Todo esto es porque estoy operando con mi mente enfocada en una actividad pecaminosa o carnal que no va a proveer lo que yo quiero. Por eso es que es conforme a la carne. Por otra parte, si nos enfocamos en... Regrese al otro diagrama, por favor. Si nos enfocamos en la vida cristiana victoriosa y nuestro enfoque, nuestra atención, nuestro objeto de enfoque es Jesucristo. Y una vez más, Dave, su palabra fue El poner nuestra mente. poner nuestra mente sobre, y eso es lo que el enfoque significa. Y eso es no nuestro esfuerzo, sino lo hacemos conscientemente. No es que estamos obrando, sino que estamos poniendo la mente en eso. Sí, ese es nuestro trabajo y responsabilidad. Nuestra responsabilidad es siempre saber que yo no puedo derrotar el pecado por mí mismo y que Cristo ya lo ha derrotado por mí. Entonces la mentalidad que yo debo guardar, si es que voy a vivir la vida cristiana exitosamente, es la que está descrita, lo que usted acaba de decir. Correcto. Mi enfoque, si yo quiero la vida cristiana victoriosa, el enfoque de mi mentalidad tiene que estar en Jesús. Yo tengo que aprender qué es lo que Él ha hecho. Tengo que enterarme en mi mente, en mi corazón, de qué es lo que Él ha logrado. Y cuando yo voy a las Escrituras y lo estudio, yo voy a enterarme de que en el Calvario Él estableció un pacto por mí y Él hizo todos los beneficios disponibles. Así que ahora, una vez más, el diagrama otra vez, por favor, el mismo. Ahora, el objeto de mi fe es lo que Cristo hizo por mí. Cuando eso sucede, y esa es una realidad para mí, y ahí es donde yo me voy a enfocar, entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús va a operar en mi hombre interior y Él va a traerme la victoria que yo necesito como un cristiano. Y es la única manera en que funciona si mi mentalidad, regresemos al otro diagrama, por favor, si mi mentalidad, mi enfoque está sobre lo que yo hago como creyente, cuánto yo trabajo, cuán bien a mí me va y cómo se ve ser cristiano y cuánto mejor lo hago que los demás. Si el objeto de mi fe, bueno, si esos son mis enfoques, entonces el objeto de mi fe son mis obras, son mi desempeño. Y mi fuente de poder es el yo. Lo cual Pablo dice, hey hermanos, ni en 1,000,000 de años van a poder ustedes obrar para poder obtener la salvación, ni en 1,000,000 de años. Es Dios el que obra en vosotros ambos el querer y el hacer por su buena voluntad. Y el resultado final de todo esto va a ser que este va a ser su enfoque. Bueno, si este es su enfoque, va a ser el fracaso. A mí me gusta añadir el pensamiento de inconsistencia, porque probablemente es
es la señal clara de un objeto incorrecto de fe, la inconsistencia, no teniendo el mismo espíritu cuando uno lo necesita. Usted ha usado el término el gobierno de la ley y el gobierno de la gracia. El Así es. gobierno que Jesús en el nuevo pacto es la ley de Cristo, no la ley Exactamente. antigua. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos ahora bajo el nuevo pacto, lo que la ley de Cristo es. Y es un gobierno porque es como somos gobernados, como vivimos, Así es. en lo que estamos debajo de esa autoridad, ¿no? Sí, a veces yo titubeo y dudo en usarlo porque no mucha gente entiende el término, pero podemos hablar de eso. Lo que usted acaba de describir es extremadamente humillante, algo que verdaderamente dice que yo no tengo nada, que yo no puedo traerle nada a Dios que tenga valor, no tengo nada que darle, no tengo nada que yo pueda darle a Él para que Él me pueda recompensar con algo. Por eso es que el mensaje de la cruz es un mensaje tan complicado para los cristianos abrazarlo, porque eso lo saca a uno del trono, Así no es. permite que usted esté en el trono de su propio corazón. Usted tiene que humillarse en servicio a Cristo. Y esto es lo hermoso, si usted lo hace, Wow. hay exaltación, hay victoria, hay triunfo, hay gloria. Y Pablo se refiere a eso como ir de gloria en gloria. Paz y reposo. Pero es difícil abrazarlo. Es difícil abrazarlo porque deja sin validez cualquier cosa que yo pensase que tuviese validez en mí mismo. Muy bien, regresemos a los dos gobiernos y por qué los llamo así desde hace 30 años. El gobierno de la ley fue una manera y un medio de operar y de controlar, de mantener al pueblo israelí en la tierra que Dios les había dado. Entonces era un gobierno. La ley jamás fue dada para salvar. La ley jamás salvó. La salvación siempre ha sido por la fe y la gracia. La gente que llegó al gobierno de la ley, al gobierno de Moisés en el Sinaí, llegó a tener pacto con Dios en la Pascua. La Pascua está conectada a la expiación y en esa expiación están los beneficios de ser miembros de el pueblo de Dios. La ley misma, que fue compuesta de 613 mandatos o reglamentos, jamás Pablo los hubiera dividido en 3 lugares, en 3 divisiones. Eso nunca hubiera sucedido. Quiere decir como moral, civil y todas Sí, esas cosas. son buenas herramientas de enseñanza y felicidades sobre las herramientas de enseñanza, pero Todo era moral, todo era moral. cada una de esas partes. Sí, si usted es miembro de la comunidad del pacto y usted rehúsa ofrecer sacrificio de la manera como Dios le ha dicho a usted, o cuando usted lo hace, usted acaba de crear o usted acaba de pecar un pecado moral y hay penas por eso. Entonces, de cualquier manera, entonces el gobierno fue diseñado no para salvar, y esto es algo gigantesco. El gobierno fue diseñado para mantener, mientras que estaban en su tierra, con sus señales, prodigios y tipos del pacto, de lo que Dios estaba trayendo relativamente a la redención. Todo en el antiguo pacto, relativamente al tabernáculo, el templo, los sacrificios, todo eran tipos y sombras de aquellas cosas que nos señalaban a lo que Cristo traería. Entonces el gobierno de la ley, 1 Corintios 10 nos dice que todos fueron bautizados en Moisés. Bautizados en Moisés y bajo la nube y bajo el mar.
y ellos llegaron a esta ley de Moisés que dominaba su actividad, pero no lo salvó. La fe y la gracia es lo único que ha salvado jamás y que siempre salvará. Entonces el gobierno de la gracia fue iniciado por la instalación o la venida de Cristo. Es interesante que el escritor de Hebreos lo hace claro. Fue un fracaso de parte de los israelitas, de parte de su fe, que les previno de entrar Sí. a la tierra prometida. Lo vemos cada vez que llegaban a una nueva prueba, Así las es. aguas amargas, el que no había agua, no tenían agua, Sí, muy bien. el maná o queremos más que el maná o cualquier hubiese sido esa prueba, siempre fue una prueba de la fe. Correcto, porque las provisiones ya se habían hecho. Estaban presentes. Sí, la provisión ya se había dado y todo lo que tenían que hacer era decir, bueno, sí, nosotros lo aceptamos. Y eso no fue lo que ellos quisieron. Correcto. Entonces, porque... Adelante. Iba a decir que porque ellos rehusaron aprender a vivir por fe. Y eso fue lo que los previno Correcto. de tener acceso a la tierra prometida. Sí, ellos rehusaron vivir por fe y Dios les dijo, no entrarán a mi reposo. Y se acabó. Y entonces Él no creó a un segundo sistema de leyes. Él eliminó el primer gobierno y lo reemplazó con un segundo, que sería el gobierno de la gracia. El mediador es Cristo. Uno entra a este pacto siendo bautizado en Cristo y ahora la nube vive dentro de uno. Entonces tenemos todas las similitudes del antiguo pacto o la ley y luego tenemos el nuevo pacto que opera en un sistema completamente diferente y no tenemos el tiempo para verlo aquí, pero les sugiero que todos los que nos están viendo vayan a Deuteronomio capítulo 30, lean y estudien Deuteronomio 30 y ahí encontrarán que bajo el gobierno de la ley, Moisés dijo, este es el requisito de Dios, se los he dado a vosotros, no son imposibles para ustedes. En otras palabras, todo es físicamente posible. Ahora, tenemos que añadir que espiritualmente no lo eran por causa de su condición. Pero eso es lo que la ley se suponía que debía enseñar, que ellos no podían guardar, que necesitarían otra provisión. Entonces, esa otra provisión salió de un gobierno de ley y de obras, la cual fue el primer gobierno, hasta llegar al segundo, que no era el pacto de las obras. Y si ustedes van a Romanos capítulo 10 y estudian la definición de Pablo de ese nuevo pacto y ustedes lo comparan con Deuteronomio 30, esto es lo que van a adquirir. Dice ahí, bajo Deuteronomio 30, que el antiguo pacto era un pacto de obras, las cuales fallaron miserablemente en cumplir. Bajo el nuevo pacto, es un pacto de fe, por el cual pueden entrar al reposo y la paz y los beneficios que Dios tiene. Así que, escúchenme, algunas personas piensan que el antiguo pacto es solamente es reinstalado con las mismas leyes y reglas y las cosas que se tienen que hacer del original, pero no tiene nada que ver con el original. De hecho, viene a reemplazar por completo. Ahora, y esa es una declaración muy difícil, hay una conexión del antiguo y el nuevo que necesita entenderse. Porque el antiguo pacto fue eterno también, sí se conecta con el nuevo, pero tienen que entender cómo es que se conecta con el nuevo. No es de la manera que la mayoría de gente piensa, oh, yo no puedo comer esto, no puedo comer o salir los sábados, que son el día de reposo. No es en lo absoluto. Pero al mismo tiempo, es un nuevo pacto que es un pacto que opera por fe.
Y es interesante, a quien estamos escuchando ahora mismo, en el libro de los Romanos es un hombre que ha vivido tal vez bajo ambos, ¿no? Así y él está escribiendo a favor nuestro el llegar a darse cuenta que esto no funciona, que la ley bajo la cual he vivido toda mi vida no logra lo que siempre creíamos que iba a lograr. Así es. Y es solamente este nuevo pacto establecido en la persona de Cristo. Esto es. me ha dado lo que siempre he anhelado, pensado que necesitaba. Eso me lo dio. Sí, yo lo he hallado. Y aún traté de volver y me di cuenta de que no, esto no funciona. Sí, y él se enteró de cuán pobre no funcionó. Ahora, leamos el versículo 6 ya para terminar el día de hoy. Y así podemos hacer comentarios sobre ello. Porque la mente puesta en la carne es muerte, Detengámonos ahí. La mente puesta en la carne. La mente carnal. Enfoque erróneo. Pensando que la ley es la manera en cómo somos aceptados ante Dios. Todo eso, esas similitudes, todo eso dice que el ser carnal es eso, es esa persona que está tratando de vivir bajo el gobierno de la ley, bajo la ley de Moisés, bajo el gobierno de cualquier cosa que sea, cualquier comunión a la que le pertenezca, etcétera, o su propia lista de reglas. Eso es ser carnal. ¿Y a qué se le llama esto, Dave? ¿Qué es lo que produce esto? muerte. Muerte. Y esto no solo es actuar mundanamente, demasiado fútbol, demasiado béisbol, demasiadas Harleys. No, nada de eso. No, sí, tuve que añadir las Harleys. Bueno, no se trata de eso, ¿cierto? Esto es no entender el pacto de Dios. Tratar de vivirlo de una manera que no funciona. Entonces usted va a encontrarse experimentando esa muerte espiritual. Cuando Pablo murió y dijo, el pecado revivió y yo morí, hablando de su fracaso como un hombre del nuevo pacto, él no murió físicamente. Sin embargo, él falló miserablemente, y cualquier persona que sea un creyente, que ame a Dios, que sepa que se siente fallarle a Dios. Y ahora yo no les pregunto a ustedes eso, ¿verdad? Me preguntaba si usted sabía. Sí, no, todos lo sabemos, que es lo más horrible y miserable, porque todo dentro de mí, desde que yo soy salvo, es querer servirle. Y esta muerte viene, escúchenme, viene del enfoque incorrecto, viene de haber tenido la mente en la manera incorrecta y el medio incorrecto de cómo vivir para Dios. Viene a través de la ley y trata de producirlo. Usted trata de... Y bueno, la ley vino para mostrarle que no podía hacerlo. Y aquí está usted corriendo de vuelta a él. Y esto va a producir muerte cada vez que usted lo trate de hacer, porque eso fue diseñado a hacer. Pablo llamó el gobierno de la ley el ministerio de la muerte, un ministerio de la condenación. No que la ley de Dios estuviera mal, sino que probó ante la humanidad que nosotros no podíamos en nosotros mismos vivir para Dios sin una inmensa cantidad de ayuda viniendo de Dios y provisiones que le fueron dadas. Así que David, versículo 6 otra vez. Porque la mente puesta en la carne es muerte. No se refiere a sintonizar demasiada televisión, como algunos lleguen a pensar, sino más bien cuando se procura vivir para Dios fuera de su orden prescrito, los resultados siempre serán el pecado y la separación de Dios. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. Vuélvalo a leer. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. Entonces, para tener el corazón y la mente centrada en la cruz, entendiendo todos los beneficios que nos son dados simplemente al unirnos a Cristo, usted hallará cada aspecto y cada necesidad de su vida, habiéndose encontrado ya sea financieramente, físicamente, espiritualmente. Necesitan la dirección, la justicia, el crecimiento y todo con respecto a la santificación. Todo eso.
todo usted necesita sanidad, todo está allí y usted lo puede tener, pero necesita tener su mentalidad en Cristo y la cruz. Eso es lo que significa tener su mente centrada o conforme a las cosas de Cristo, o para ser el ser espiritualmente, el tener la mente puesta en el Espíritu con la voluntad de Dios, el plan de Dios, y ahora está experimentando todos los beneficios que pueden llegar. Y adelante, leamos el versículo 7 para terminar. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, Adelante. porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Versículo 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si tratamos de vivir para Dios, damas y caballeros, por cualquier otro medio aparte de Cristo y quien Él es y lo que Cristo ha hecho, cualquier lista de reglas, leyes, sin importar de dónde vengan, vamos a experimentar la muerte y no la vida. Lo que nosotros queremos para ustedes es que ustedes experimenten la vida. No es complicado, aunque todo en ustedes quiere tomar otra dirección, porque eso los promovería a ustedes. Pero cuando ustedes ponen su fe en Cristo y confían en la cruz y confían en quién Él es lo que Él ha hecho, lo que los proveerá de una ayuda sobrenatural para vivir esta vida cristiana de una manera que sea absolutamente fabulosa. Escúchenme, se nos acabó el tiempo, les amamos, les damos gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hermanos, gracias por habernos acompañado y ser un gran panel, gracias por ser una gran audiencia y esperamos que ustedes nos acompañen otra vez mientras continuamos andando a través de la santificación en Romanos 8. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.